Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, mucho gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, primero estoy justo acá en la Fiscalía, estaba mirando un poco el expediente. Ajá. El dueño del aforo no soy yo, sino que tiene que ver con una cautelar, una medida preventiva que dictó el Juzgado de Garantías a partir de los sucesos que pasaron a principios de agosto, sí, que se produjo un desplazamiento de una parte importante de la tribuna, de lo que vendría a ser la tribuna local. Sí, y posteriormente, importante, en la oportunidad de jugar Huracán, 10 días después, doctor, se había producido otro incidente en la tribuna de enfrente. No, doctor, le quería preguntar, como para detenernos simplemente un paréntesis que lo abro y lo cierro. Un desplazamiento importante, dijo usted. Sí, y de hecho, si miran las fotos del lugar cuando se jugó con los corralitos, van a ver que es una parte grande de una de las tribunas, ¿no? Acá el eje central y la intervención viene a partir de que después de los primeros días de agosto que se produjo el desplazamiento, se produjeron las reparaciones, ¿sí? Sí. Y Defensa Civil con la municipalidad, con unos informes que había acompañado el club, habilitó el estadio para que jugara Huracán, y en la tribuna que ocupó ese día Huracán se había producido otro inconveniente en la estructura que después se comprobó que tenía que ver con la pérdida de las juntas de las tribunas, digamos, que no tenía que ver con la estructura central. Bien. A partir de eso convoqué a unos ingenieros porque ante una reiteración de una cuestión vinculada a otro sector del estadio, había que llamar a terceros que sean entendidos. Nosotros somos abogados, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la magnitud y la cantidad de gente que van a las cabeceras, que es donde está la gente parada. Quizás el estadio, una cosa es el comportamiento de gradas de ese estilo, con gente sentada, al estilo platea, y otra cosa es una carga dinámica con gente saltando y demás. Entonces, eso dio lugar a que, como el ingeniero que había venido de la Superintendencia de Riesgos dijo, no lo puedo aseverar de que esto no pueda volver a pasar y que no se ponga en juego la vida de las personas, es que se pide la cautelar. En ese momento yo lo que pido es que se juegue sin público, porque no teníamos medios en ese momento de poder medir si eso se podía repetir o no. ¿Sí? Y en el transcurso del día, esto lo pedí a las 2 de la tarde de un viernes, me acuerdo, después de una inspección ocular que se hicieron con los ingenieros y expertos en estas cuestiones, 12 horas después, la juez de garantía dictó una cautelar donde puso un aforo y restringió a que no se ocupen los lugares donde estarían estos inconvenientes, que se hicieron una especie de corralitos, ¿sí? Pero se acompañaron otros informes que decían que estaban las reparaciones, que en sí no iba a haber un compromiso de algo eminentemente grave, pero sí había que hacer una serie de estudios. Posteriormente se intervino, que era lo que faltaba, la constructora de este sistema premoldeado de construcción de este tipo de estadios, trajo un especialista en hormigón, que es una persona entendida acá a nivel país, y analizó la estructura, ¿sí? Eso se produjo hará unos 10 días también, y ahí sí se acompañó un informe donde él dice, bueno, las reparaciones están bien, da una serie de datos técnicos, ¿sí? Pero ahí el Juzgado de Garantías mantiene la reducción del aforo, el aumento un poco, creo que de 50 había pasado de 55, porque este especialista único en nuestro país es un ingeniero patólogo de estructuras de hormigón, ingeniero Risi, lo que dice es, bueno, hay que analizar algo, dice, las reparaciones fueron hechas correctamente, pero hay que analizar el impacto que tiene sobre esas reparaciones y sobre el estado general de las gradas, sin público, con público, y ver cómo responden ante eso. Por eso es que se mantuvo la medida cautelar. Y si uno analiza la palabra, la cautela que tuvo la juez de garantías es decir, bueno, falta ese informe complementario para decir, efectivamente las reparaciones responden, están a la altura de sostener cierta cantidad de gente, cuánta gente está preparado para sostener estas gradas, qué tipo de reparaciones faltarían, qué tipo de correcciones habría que hacer, si es que hay que hacerlas, teniendo en cuenta que entre las cuestiones que se habían observado eran oxidaciones en anclajes que tienen que ver con la estructura, el mantenimiento de la estructura, ¿no? Claro.
siempre pensando en la gente. Eso es lo que... Obvio, claro. Lo que tratamos de decirle a las autoridades independientes. Ahora, ¿no? Creo que ellos tienen que velar por los socios y nosotros por la sociedad en general. Estamos hablando con el doctor Mariano Cito, que es el fiscal de la Fiscalía número 4 de Avellaneda, el tema del estadio de Independiente, ¿no? En cuanto al aforo. A ver si entendí bien o entendí mal. El ingeniero Risi dice que bueno, que hay que probar, digamos, que no, o sea, no está dando seguridad. Claro, lo que él dice en el informe que se acompañó en esa oportunidad, que lo hizo con las autoridades independientes, es esto. Efectivamente, había anclajes que, obviamente, para que se produzca ese desplazamiento, tiene que ver con un desgaste, un proceso de oxidación y demás cuestiones técnicas que dice, bueno, entonces ahora hay que ver y hay que analizar cómo se comportan estas reparaciones y la estructura en general. Entonces hay que analizarlo un antes y después. Bueno, y esto es lo que se está analizando. Pero está bien, pero doctor, o sea, me acuerdo que en el tema de Boca le habían exigido hacerlo con piletas o algo como para simular el peso de la gente. No se puede probar con la gente en la tribuna. Claro, acá lo que dice es que no, lo que él dice es que no corre riesgo con las reparaciones, no corre riesgo que haya público, pero hay que analizar cómo va comportándose, es como decir, vamos viendo el día a día, entonces tiene que haber un contralor. Por eso también hace hincapié el juzgado que interviene junto a mí en esto de, bueno, hay que analizar también esa estructura, si está preparada para cuánta gente, cuál tiene que ser el aforo real. Mientras tanto, mantengamos el aforo que se fijó hasta ahora, que es lo que recomendaron los peritos inicialmente. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con es para no, siempre dice, uno tiene que prever, porque arriba no ponemos mueble, va gente. No, es mejor prevenir, obviamente, acá la prevención es todo. Entonces lo que tratamos de hacer entender a las autoridades independientes es esto, que no es nada en contra del club, sino tiene que ver justamente en defender no solo a la sociedad, que son parte de los socios de Independiente, sino cualquier otro, porque esto pasó cuando jugaron dos clubes que no tenían nada que ver con Independiente en sí mismo, pero tiene que ver con cualquier persona que pueda ir a ese estadio, ya sea a un recital del día de mañana, de analizar bien, efectivamente, que cerrar definitivamente que las reparaciones responden correctamente, de que cuál es la cantidad de personas que efectivamente están preparadas para sostener estas gradas, y bueno, y eso es lo que tiene que caminar junto al club, obviamente, por los socios también, ¿no? Le hago dos preguntas, doctor Cito, porque la gente Independiente deja entrever que hay otro tema que no tiene que ver con el análisis de la estructura, que todos los documentos que ellos presentaron al respecto avalaban la estructura de Independiente con sus arquitectos, con sus constructores. Entonces, uno infiere que tiene que ver a veces con alguna cuestión política. ¿Usted escuchó esto? No, completamente. Pero lo escuchó. Completamente distinto. No hay que, a ver, ahí cuando se trata de mezclar cuestiones, a ver, la política interna del club con lo que es mi responsabilidad como magistrado del Ministerio Público Fiscal, acá es en el interés de la gente. Ahora, pero escúcheme, el interés de la gente. Ahora, si viene un arquitecto y avala que eso está en condiciones y que el aforo al que se le puede poner es el completo, ¿por qué se duda? ¿Por qué se duda? Con eso tiene que... Pero acá el ingeniero, que es el especialista, ¿sí? Dice que hay que hacer una serie de monitoreos, ¿sí? Que es lo que les acabo de comentar. Que no se hicieron todavía. Claro. ¿Y a qué se refiere? ¿Monitoreo? ¿Qué es específicamente qué? Ir a ver. Le leo lo que dijo el ingeniero Risi en el punto 4 y 5 de Compañía Independiente. El sistema preventivo, estoy leyendo, el sistema preventivo propuesto para evitar futuros desplazamientos debe ser analizado en detalle. Mientras tanto, se pueden colocar algunos para verificar su comportamiento. Es importante, lo dice Risi, es 5. Es importante revisar las gradas reparadas, zona vallada mencionada, después del uso de las tribunas a fin de verificar su estado. Okay. Entonces, él no lo da con certeza. Lo que dice, lo que descartan es que no hay un riesgo de que la estructura se vaya a desplomar, ¿sí? Pero hay que analizarlo desde ese punto de vista, y lo que le interesa a la Juez de Garantías también es decir, se produjo este desplazamiento, y esto es una realidad, ¿sí? Ese desplazamiento
lo pueden observar en cualquier, lo googlean y están las fotos también. Ese desplazamiento es una parte importante de la tribuna del local de Independiente, de la Popular. Sí. Necesita de esa serie de análisis, ¿sí? Y no tiene que ver con... Acá ahí creo que se equivocan ahí las autoridades independientes. ¿Sí? Es una cuestión política. No es una cuestión política. No, ellos no dicen una cuestión política. Eso lo agrego yo. Ellos dicen, entendemos que el problema es otro, porque estructuralmente tenemos el ok de nuestros arquitectos. Y yo digo, ¿y otro cuál puede ser? ¿Algún interés político? No, acá justamente hay que buscar, que es lo que estamos tratando, de que nos colabore alguna universidad nacional, alguien que nos pueda dar estos puntos de vista que son más específicos. Pero porque acá no, si no es parece una lucha de yo quiero que sí o sí me abran, es como yo diga, Mega, se está por caer mi casa, yo quiero volver a vivir a mi casa. Pintemos las paredes y digamos que está todo bien. Si hay un cuestionamiento de la estructura hay que analizarla, son detalles que tienen que ver con lugares donde se pone gente. Le hago la última. Tenemos el ejemplo de Cromañón. Sí. Sería pasar por alto lo que nos pasó en un pasado no tan lejano. Yo le voy a hacer la última. En 8 días, Independiente juega de local. No más, en 11. 9 días, 11 días. El 22 de septiembre. El 22 de septiembre. Sí. ¿Usted cree que ahí se va a poder utilizar el estadio con su aforo al 100%? No sé si contamos todavía con esto. Independiente ahí acompañó un informe. Yo ahí tengo que esperar a la audiencia con la doctora Mariela Bonafini, que es la juez de garantías, y en función de lo que acompañe el club, veremos. Lo va a resolver ella. Y ahí yo inicié esto en función, reitero, es lo que yo le digo a las autoridades independientes cuando hemos tenido este encuentro oficial en la audiencia con la juez de garantías. Le digo, si hubiese algún ultraintencionalidad, el partido de Huracán no se hubiese jugado, porque el incidente del desplazamiento original que ellos repararon después dio lugar a que la cancha se habilitara, y cuando a mí me consultaba, dijo, bueno, Independiente acompañó los informes, quedará que acompañen los informes de Astori, y 2 días después salieron en medios nacionales que se había producido un incidente en la tribuna de enfrente. Entonces, ese es el motivo, no es algo que viene antojadizo. Si no se hubiera jugado ni siquiera el partido de Huracán. Van a consultar a la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene una sede ahí en Avellaneda, con una cátedra de construcción. Con la UTN y con la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, que también tiene un área específica. ¿Y qué tiempo lleva eso, doctor? Bueno, eso es lo que nos están viendo, porque tienen que juntar, eso es lo que tenemos que hablar con el club, porque tienen que juntar los peritos, evaluar presupuestos y demás. Que en estos días lo estamos teniendo, y yo le estoy pidiendo mañana o pasado una audiencia para los primeros días de la semana que viene, ya para definir estas cuestiones. Y ahí habría una resolución para la semana que viene. O sea que para dejarlo bien en claro, usted fue muy claro, pero vale la pena reiterarlo. Digamos, cuando se quiere meter la cuestión política, usted hizo y dio un ejemplo rotundo, dijo, ¿no? A nosotros nos pasó Cromañón, o sea, si no aprendimos nada, ¿no? A ver, vuelvo a decir, a mí me dicen, pero el fiscal exageró, pidió la clausura total. Yo lo pedí en esos términos porque el ingeniero que vino, reitero, convoqué a un área distinta al municipio de Avellaneda y al club, porque son parte interesada. Si hubo un incidente y después hubo una sospecha, una reiteración en otro lugar, vamos a buscar un tercero para que los avale si es así. Y el ingeniero dije, no, en las condiciones en las que están presentadas las cosas, hay que analizar las estructuras. Yo no puedo decir que esto no se pueda repetir. Bueno, yo por eso en esa primera instancia dije, bueno, no jueguen con público hasta no tener una certeza de ese tipo. Después se acompañaron otros informes y demás que permitieron ir saliendo de esa certeza negativa del inicio, pero no es algo antojadizo, era algo de la realidad. Yo estuve ahí, ¿entiende? Perfecto. Doctor, ¿usted es futbolero? Sí. No le voy a preguntar de qué cuadro es para no entrar en No, es como los árbitros. Es como los periodistas, nosotros también, Y aparte, les cuento, yo tengo los delitos deportivos que también involucran Independiente y Racing. Ahora parecía que todos los problemas los tuviera con Independiente. Pero también, a ver, el otro día una pelea de barras en la parrilla, el Tano, la acción de incidente, era Independiente. Pero coexisto con cuestiones que el club dice, bueno, uno está no, pero también he imputado a gente que ha actuado en contra del club, es decir, me toca, a veces la justicia,
yo siempre digo lo mismo, la justicia es el peor de los poderes porque siempre alguien va a estar ofendido, porque cuando vos decidís algo, vas a decidir en contra de alguien que va a perder. Entonces siempre va a haber un ofendido. Entonces es el poder del Estado más antipático. Y no terminás agradando al 100% porque es imposible. Pero acá hay que siempre tener en cuenta que esto es en pos de... Acá es donde el fiscal se transforma en representante de la sociedad y no podemos actuar a la ligera. Después está el juez, se evaluarán los caminos y demás, y se baja, se analiza y se pone la balancita esa que vemos en el dibujo, en la imagen de la Estatua de la Justicia. ¿Usted es hincha de un club de capital o de provincia? No, de provincia. ¿Grande? No. No, chiquito, son bravos estos. Doctor, la verdad ha sido muy amable, pero además, por sobre todas las cosas de la amabilidad, ha sido muy claro. Le mandamos un fuerte abrazo y veremos. Usted, porcentaje, si me tiene que dar que Independiente va a tener todo el aforo o no con Argentinos, ¿es alto o es bajo? Por los tiempos, digo. Depende que... Yo esto de verdad lo digo y se lo he dicho a Walker, que es el representante legal, se lo dije a Giovanni, que la verdad que me han tratado muy bien. Después los comunicados me han pegado, pero entiendo que también es parte de la política del club, sí, que se tiene que manejar de cierta forma mediática, pero es ponerse la camiseta de la gente y colaborar también, sí, eso es lo que yo digo del otro lado. Perfecto. Sí, es colaborar, es sumemos para decir, bueno, ¿qué necesita? Esto no es un capricho, ¿sí? Es tratar de terminar de cerrar las dudas que planteó el ingeniero Risi para que definitivamente diga, bueno, ya no hay más nada, o hay que hacer un plan de reparación gradual y esto no va a afectar absolutamente en la capacidad, y es decir, se creó para 12.000, pero hoy la realidad es que esas tribunas pueden albergar 8.000. Esa certeza falta. Doctor, abrazo grande, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hablamos con Mariano Cito, que es de la Fiscalía número 4, es el fiscal en Avellaneda, con respecto al tema del aforo en la cancha de Independiente. Creo que está clarísimo. Sí.